Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, jueves 18 de julio del presente año. Tenemos con nosotros a dos grandes personalidades de la medicina, el doctor Maurilio Mayoral García, ampliamente conocido por ustedes. Él es subsecretario de Salud y lo acompaña también el doctor Víctor Martínez Cruz Martínez. En esta ocasión el doctor Víctor es hematólogo y está adscrito al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Pues sin más preámbulos, doctores, les dejo la palabra para que ustedes aborden el tema que van a tratar. Adelante, por favor. Y como no, pues muchas gracias, buenas tardes tengan todos ustedes, amigas y amigos de los diferentes hospitales. Espero que a esta hora todavía haya ganas de tener sesión, que no esté tan intensa el hambre, es que pueden tomar su cafecito, no se vayan a irritar la mucosa gástrica nada más. Y espero que la jornada de trabajo haya sido buena. Y pues bueno, es la hora de la sesión. En los hospitales pues celebramos esta sesión de la 1 de la tarde, siempre tan esperada. Y el día de hoy, como ya había mencionado el doctor que nos había presentado, tenemos con nosotros al hematólogo Víctor Cruz Hernández. El doctor Víctor Cruz Hernández es un hematólogo ampliamente conocido en nuestra comunidad, que además está a cargo de varios programas y que además de esto es un asesor fundamental en las diferentes actividades que la Secretaría de Salud tiene que hacer. Hemos tenido un gusto de trabajar con él aspectos de hemofilia y en fin, diferentes tipos, y también se dedica a la oncología, de un amplio currículum el doctor. Y el tema que hoy queremos tratar con ustedes es un tema fundamental, importante para el tipo de hospitales en los que ustedes se encuentran, que es la medicina transfusional, correctamente llamada de esa manera, porque ya la hemotransfusión ha dejado de ser la introducción de un líquido para que sea seriamente considerada como lo que es un trasplante tisular, y con todos los riesgos que esto tiene y con todas las ventajas que también puede tener. Hoy por hoy quiero comunicarles uno de los objetivos que teníamos al iniciar esta administración era que tuviéramos pues incidencia y reducción en diferentes índices que nos están afectando mucho a Oaxaca, sobre todo el de mortalidad materna, que es un índice muy duro, que nos califica no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista social y económico, desde el punto de vista de una sociedad integrada. El día de hoy ya afortunadamente y en virtud del gran esfuerzo que todos ustedes hacen, eso quiero reconocérselos, por eso quiero aprovechar esa tribuna. Oaxaca dejó de ser parte del cártel de muerte materna, ya está ya no entre los primeros 10 ni entre los primeros 5, sino ya está en el lugar 12. Cualquier cosa puede ocurrir, nos puede ocurrir, pero quiero decirles que todo ha sido en virtud de muchas acciones que se han llevado a efecto, y una de ellas ha sido el establecimiento de la Ley Roja, que es poder contar ustedes, espero que así sea, con sangre oportuna, con sangre adecuada, ya que la hemotransfusión en estos casos es salvadora en los problemas de las urgencias obstétricas. Por eso es importante platicar con ustedes. Y por eso es que queremos decirles que la medicina transfusional, correctamente llamada de esa manera, representa ya una posibilidad teórica y práctica muy interesante en la medicina. Con esta breve introducción, yo quisiera dejar en uso de la palabra al doctor Víctor Cruz, quien nos dará una plática que llevará unos 30 minutos y después abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maurilio. Pues un gusto y saludos a todos, por favor, por donde nos escuchan, y muy buenas tardes. El tema en sí, medicina transfusional, pues se debe de manejar como cualquier otro medicamento. Se calcula por kilo de peso, se indica por evento hemorrágico, tipos de evento hemorrágico, y en base a eso se utiliza la medicina transfusional. Se indica en base a la clínica, se indica en base a una biometría hemática
y se indica en base a unos tiempos de coagulación, de tal manera que el médico que sabe leer biometría hemática y sabe interpretar tiempos de coagulación podrá saber transfundir específicamente, de tal manera que no se debe transfundir únicamente porque pues, el paciente tenga anemia de 8 gramos, sino que realmente la transfusión es para salvar la vida de un paciente. Entonces, un banco de sangre es un generador de productos sanguíneos que debe tener un control de calidad excelente. ¿Por qué? Porque vamos a transfundir sangre adecuada para un paciente enfermo, de tal manera que un banco de sangre básico pues debe tener por lo menos 4 productos, ¿sí? Concentrados eritrocitarios, concentrados plaquetarios, plasma fresco congelado y, si es posible, crioprecipitados. ¿Por qué? Porque esos son los 4 básicos para poder corregir enfermedades tanto hemorrágicas, pero también enfermedades tanto trombóticas también, cuando hay deficiencia de proteína C, proteína S, antitromina 3, que son las otras enfermedades trombóticas en donde puede aplicarse la medicina transfusional. En nuestro hospital se hacen otro tipo de procedimientos, como por ejemplo recambio plasmático para remover anticuerpos en un dado caso. Sin embargo, en este caso hablaré solamente de 4 productos principales. En esta parte no me voy a entretener mucho por cuestiones de tiempo, pero vamos, cuando hablamos de un paciente con choque hipovolémico, el médico debe saber en qué clase se encuentra, en qué etapa se encuentra, de tal manera que el estado de choque se define como clase 1, cuando se pierde menos de 750 mililitros de volumen de sangre, clase 2, entre 750 a 1500 mililitros de sangre. Entonces, de ahí el médico encargado de llevar esto a cabo tiene que ir midiendo signos vitales, el estado de conciencia del paciente, para ir midiendo y cuantificando los líquidos de pérdida o sangre perdida, de tal manera que esto se tiene que ir clasificando y en base a eso se va transfundiendo los pacientes. Eso es algo muy importante que tal vez no, por cuestiones de tiempo, como acabo de mencionar, no lo toque yo mucho. Entonces aquí se habla de porcentajes de pérdida, clase 3 de 30 a 40%, clase 4 mayor de 40%, que prácticamente estamos hablando, mayor de 2 litros de sangre cuando el paciente ya empieza a estar en estado de choque. Entonces eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta. La anemia puede ser corregida por otros medios, entonces el médico tiene que saber identificar el síndrome anémico como tal. El síndrome anémico, sabemos que hay 2 tipos de síndrome anémico. El síndrome anémico crónico, que es muy importante saber, el síndrome anémico crónico quiere decir que el paciente tiene 3, 4, 6 meses de anemia y aunque llegue con 3 o 4 gramos de hemoglobina, no es una urgencia la transfusión. ¿Por qué razón? Porque aunque 3 gramos de hemoglobina, 3 meses con todo eso, o 6 meses, el paciente con síndrome anémico crónico llega con datos de insuficiencia cardíaca. Si lo sobrecargamos de volumen, lo llevamos a edema agudo pulmonar. Entonces, con una unidad que le apliquemos a ese paciente en 12 o en 24 horas, el paciente se va a estabilizar completamente. Ese paciente con anemia crónica únicamente le hacen falta masa eritrocitaria, o sea, eritrocitos. En cambio, en la anemia aguda, es un paciente que pierde volumen rápidamente. A ese paciente hay que reponer volumen y lógicamente concentrados eritrocitarios, de tal manera que un paciente con hemorragia que sabemos que está perdiendo sangre y que ya se le transfundieron por lo menos 8 unidades de concentrados eritrocitarios, en automático tiene que ir plasma. ¿Por qué? Porque el paciente va a caer en un síndrome de hemodilución y por lógica puede desencadenar fibrinolisis, CID, entonces hay que empezar a corregir el defecto. De tal manera que esto lo tienen que manejar muy bien los médicos quirúrgicos, que en sí los que más deberían de saber medicina transfusional serían los anestesiólogos, serían los cirujanos, ¿sí? Entonces eso es un punto muy importante, que tal vez la escuela se tenga que ir cambiando y que el experto de medicina transfusional tiene que ser el anestesiólogo principalmente, como sucede en otros países. Entonces únicamente, muy sencillamente, los niños también se van a transfundir, o sea, estoy hablando en general niños y adultos. En los niños es muy importante calcular el kilo de peso que se va a aplicar a los concentrados eritrocitarios y varía de 10 hasta 20 mililitros por kilo de peso.
¿sí? No más de 2 unidades en un día en anemias crónicas, como acabo de mencionar. La velocidad de transfusión, como ya mencionamos, es de 20 a 60 gotas por minuto, de tal manera que en términos generales muchas veces decimos una unidad, pues pasen en 3 horas. ¿Por qué? Porque más o menos está en el rango rango de infusión. En los adultos soportan perfectamente bien una unidad de concentrado eritrocitario, que el volumen varía de 250 a 300 mililitros aproximadamente, de tal manera que el adulto no tiene mayor problema. Esto es muy interesante saber que una unidad de sangre eleva 1 gramo de hemoglobina. Esto es algo bien importante. Si es un paciente que sabemos que tiene 4 de hemoglobina, no está sangrando, le voy a poner 3 unidades, en automático tengo que saber que tiene 7 u 8 gramos de hemoglobina, de tal manera que no sirve tomar una biometría hemática inmediatamente. Eso es simplemente lesionar al paciente cuando sabemos que una unidad de sangre de concentrado eritrocitario me eleva de 1 a 1.5 gramos. Entonces es inútil saber inmediatamente después de la transfusión. Si tanta es la curiosidad médica, 24 horas, 48 horas después se tomarán los controles. Entonces es muy importante saber cuánto aporta cada unidad de sangre. En los niños, 8 mililitros por kilo de peso de sangre de concentrado eritrocitario va a elevar 1 gramo de hemoglobina. De tal manera que en los niños, si se calcula de 10 a 20 mililitros, bueno, pues eso es lo que va a tener que recibir. Pesa 3 kilos, pues se le pondrán 30 mililitros. El restante de la sangre se tendrá que eliminar porque no se puede manipular el sistema 2-3 veces, a menos que haya un fraccionado pediátrico, cosa que es difícil en algunos sitios, o por lo menos en México no es tan fácil de hacerlo. Estas son medidas generales en donde todas las medidas que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? La transfusión con filtro, no calentar la sangre. Generalmente a veces sucede que la sangre se pone en una tina de agua de la llave, sumergen la sangre y cuando conectan arrastran toda la bacteria. Entonces muchas veces podemos condicionar una bacteremia por transfusión. Eso es algo bien interesante. Entonces, ¿de qué manera hemos comentado que la sangre se pueda calentar cuando esto fuera necesario? La envoltura con sábana y una lámpara de chicote a un metro de distancia. La bolsa no está preparada para soportar temperaturas altas. La bolsa está preparada para soportar temperaturas a menos 90 grados, a menos 20 grados, a menos 50 grados, pero no está preparada para soportar temperaturas elevadas, de tal manera que puede abrirse los poros y lógicamente contaminarse el concentrado eritrocitario. Entonces hay cosas muy interesantes que hay que tomar en cuenta y otras medidas que hay que ver. Ahí algo que no se hace, el consentimiento informado, desgraciadamente no es un procedimiento común. Sin embargo, si tuviéramos una demanda por transfusión, seguramente si supiera la gente de medicina transfusional nos ganarían, ¿sí? Opciones transfusionales que más adelante lo abordamos. Algo que por lo menos en nuestro hospital sucede 2 veces al año es la revisión del nombre y la revisión lógicamente de la compatibilidad. Eso es algo muy importante. Existen técnicas ya actualizadas. Anteriormente lo hacían en placa, eso es algo que ya no debe de hacerse, las pruebas cruzadas en placa, una gota del receptor, una gota del donador y ver si hay aglutinación o no. Entonces esas son técnicas desgraciadamente ya antiguas y que cuando el paciente, muchas veces, doctor, es que ya le puse 2 unidades, el paciente llegó con 4 de hemoglobina y sigue teniendo 4, bueno, entonces ¿qué sucedió? Fue un problema de incompatibilidad en la cual no se hicieron adecuadamente las pruebas cruzadas, porque esto se tiene que detectar desde las pruebas cruzadas. Esto quiere decir que en las pruebas cruzadas hay un paso de Coombs que se realiza y el paso de Coombs en automático detectaría los anticuerpos. Entonces sería una unidad incompatible. Eso nos sucede más o menos 2 veces al año. En este año creo que llevamos un fallecido y eso sí se presenta, ¿sí? La fecha de extracción, la fecha de caducidad, que es muy importante. ¿Cuáles son los riesgos transfusionales? Bueno, existen múltiples riesgos: sensibilización, reacciones transfusionales, sobrecarga circulatoria, inmunosupresión. Puede haber inmunosupresión por transfusión, o que se pueda sembrar
el linfocito en el paciente inmunocomprometido, es una enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, eso puede presentarse. Entonces, hay muchas cosas que puede suceder en una terapia transfusional. Ahora, sangre total prácticamente está en desuso. Cuando se utilice sangre total debe ser extraído en las primeras 6 horas y uno tiene que reportar que necesitamos sangre total. Y para lo que sirve es aporte de volumen y aporte de oxígeno. Para eso sirve para un paciente en estado de choque, que necesitamos que se pueda utilizar la sangre inmediatamente. O sea, no podemos tener sangre total después de 6 horas. Para ese entonces los factores de la coagulación que pueda tener ya se inactivaron, ¿sí? Para ese entonces las plaquetas que había posiblemente también ya se eliminaron. Entonces eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Sangre total quiere decir que voy a aportar leucocitos, eritrocitos, plaquetas, factores de la coagulación, aunque aquí existe el riesgo de reacción transfusional por la gran carga de leucocitos que lleve la sangre total. La velocidad de infusión, bueno, pues eso, como ya vimos, es de acuerdo al volumen. Lo máximo que se puede pasar esto es 15 mililitros por minuto. Bien, sangre total, también hay una parte que se llama sangre total reconstituida. Esto normalmente es para exsanguinotransfusión, cuando el médico pediatra reconstituye eritrocitos con plasma para pacientes con enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Sí? Pacientes politransfundidos, bueno, creo que uno de ellos sería lo más frecuente, la insuficiencia renal crónica, pacientes con anemia plástica. Son de los grupos que más van a ser politransfundidos y el problema que puede haber es un rechazo. Después de 8 unidades generalmente puede haber anticuerpos y riesgo de rechazo. En las multíporas que desarrollan anticuerpos contra los leucocitos, eso puede presentarse. Entonces, de ahí 2 reacciones transfusionales en una paciente embarazada debe descartarse y debe de ocuparse de otras medidas de transfusión. Y si la reacción es a leucocitos, se tiene que aplicar o un eritrocito lavado, los eritrocitos lavados, o filtro para leucocitos, que es un procedimiento especial en donde nada más van a pasar eritrocitos. Es un poquito complicado esta parte, sin embargo se logra hacer. Esta es una tabla que en un momento dado es bastante amplia, pero solamente son opciones transfusionales. Está un poquito borrosa porque no pude captarlo mejor, pero eso es algo que puede utilizarse mucho en opciones transfusionales en enfermedad hemolítica recién nacido, que yo creo que lo más práctico sería dejarles la plática y enviarlos a los sitios. No me vaya a pasar esta parte. ¿Y cuál es esta parte? Aquí se ve un poquito mejor de las opciones transfusionales y los anticuerpos que pueden estar involucrados. Eso también se los voy a dejar y enviarse. Entonces esto se trata de las opciones transfusionales. Si no tengo el grupo que tiene el paciente, se pueden ocupar otro tipo de unidades, pero tienen que ser el adecuado. Esto de la misma manera. Hay varias opciones. Entonces, terminando con eritrocitos, nos pasamos a plaquetas. Normalmente los concentrados plaquetarios convencionales, o sea, las sencillas, normalmente tienen 10,000 plaquetas por milímetro cúbico, o sea, una unidad de concentrado plaquetario de tipo convencional. Esto quiere decir, se tiene que calcular de 6 unidades por metro cuadrado de superficie corporal del paciente, o en un momento dado, si es un niño, se calcula 1 unidad por cada 5 kilos de peso. De tal manera que los concentrados plaquetarios se tienen que transfundir con la dosis adecuada, como acabo de mencionar, por metro cuadrado o por kilo de peso. 1 unidad de concentrado plaquetario convencional corresponde a un donador, o sea que para que yo tenga 4 concentrados plaquetarios necesitaría 4 donadores. Eso lo pone un tanto complicado. Y las plaquetas que se transfunden de las convencionales duran 4 horas a 6 horas en el organismo, de tal manera que tampoco sirve tomar una biometría hemática y después ver cuánto subió, tampoco no es útil. ¿Por qué? Porque la vida media de las plaquetas transfundidas es corta. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que mis concentrados plaquetarios funcionaron? Que paró la hemorragia del paciente. Esa es la mejor medida clínica de saber que las plaquetas funcionaron. De la misma manera va a suceder con los eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos que se transfunden duran 21 días en promedio en el organismo del paciente. De tal manera que si mi paciente tiene
4 de hemoglobina, el ejemplo que puse al inicio, le puse 3 unidades, subió 7 a 8 gramos. Bueno, ¿cuándo me interesaría tener la biometría hemática otra vez? Pues en 2 o 3 semanas. De tal manera que puedo calcular en qué tiempo va a disminuir los niveles de hemoglobina. Cada paciente se individualiza, no todo va a ser igual. Ahora, ¿qué pacientes se van a transfundir plaquetas? Como ya mencionamos aquí, pacientes con sangrado, con 10,000 plaquetas, con 5,000 plaquetas. Pacientes con sangrado. Eso en el caso del paciente puede ser leucemia, puede ser cirrótico, puede ser el paciente que sea. Diferente en el paciente con trombocitopenia autoinmune, que es el común PTI. Si tiene 5,000 plaquetas y no sangra el paciente, no se le ponen plaquetas porque no está sangrando. Ahora, la enfermedad es autoinmune. Si le pongo plaquetas, entra como antígeno, de tal manera que lo va a destruir. Entonces no sirvió la terapia transfusional. A menos que ese paciente con PTI tenga hemorragia, entonces posiblemente sí se tendrá que transfundir porque es salvar la vida de un paciente. Entonces sí se tiene que transfundir cuando sea necesario. Pacientes que haya que ponerle plaquetas también, pacientes en CID, en fibrinolisis, pacientes heparinizados. Sabemos que la heparina estándar puede provocar trombocitopenia, no así la heparina de bajo peso molecular. Entonces son cifras promedio, 5,000, 20,000, 30,000 plaquetas, puede variar. Si tiene 30,000 plaquetas, si tiene hemorragia, pues lógicamente que se tiene que transfundir plaquetas, pero si tiene 30,000 plaquetas, no hay sangrado, no se transfunden plaquetas. Otro punto importante, pacientes con menos de 50,000 plaquetas y vayan a ser sometidas, y principalmente donde mayor experiencia se tiene es en el embarazo, ya sea trombocitopenia gestacional o ya sea PTI más embarazo. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿sí? La trombocitopenia gestacional es generada por el propio embarazo, la fisiopatología no es bien conocida, puede ser por destrucción, por aumento de volumen o simplemente disminuye la producción de plaquetas, no es una etiología bien determinada. Sin embargo, una trombocitopenia gestacional se considera de 50 a 100,000 plaquetas o menos de 150,000 plaquetas. Eso sería una trombocitopenia gestacional que terminando el embarazo se recuperan en automático las plaquetas. A veces les damos un poco de tratamiento para jalar más rápido las plaquetas, pero eso no tiene mayor problema. La trombocitopenia como problema autoinmune, una PTI o una PTA, más embarazo con 50, 60,000 plaquetas, bueno, también si se va a someter a cirugía, generalmente indicamos cesárea, indicamos transfusión de plaquetas. ¿Por qué razón? Porque si mi paciente en un evento de cesárea se consumen de 50 a 40, 50,000 plaquetas, eso es lo que se consume en un procedimiento quirúrgico tipo cesárea. De tal manera que si mi paciente tiene 50,000 plaquetas va a terminar con 10,000 plaquetas. Entonces, es una herida, pues lógicamente va a sangrar. ¿Cómo le hacemos en estos casos? Le ponemos plaquetas por aféresis de preferencia, porque una unidad de aféresis me aporta 100,000 plaquetas. Entonces, si mi paciente entra a cirugía con 50,000 de ella, más 100,000, prácticamente entra como si estuviera normal y todo se lleva a cabo sin problemas. Otra ventaja que tiene las plaquetas por aféresis es un donador, ¿sí? Otra ventaja que tiene es que puede durar hasta 3 días en el organismo, cosa que las convencionales duran 4 a 6 horas. ¿Esto por qué lo menciono? Porque los pacientes que pueden ser referidos, y que es la gran mayoría en el hospital civil donde se concentran este tipo de pacientes, es que si la mandan por trombocitopenia, pues de preferencia tiene que ser enviada con un donador de plaquetas, una persona mayor de 50 kilos, con buenas venas, no obesos de preferencia, porque sí es difícil canalizar. Entonces esa es una de las sugerencias, de tal manera que si detectan trombocitopenias, embarazo, 50,000 plaquetas, realmente sí es una atención que tiene que ser adecuada. Hemos tenido pacientes que tienen 80,000 plaquetas, se meten a cesárea sin transfusión de plaquetas, terminan con 40,000 plaquetas, lógicamente se da el esteroide correspondiente para tratar de estabilizar. Entonces son pacientes que no tienen tanto riesgo, ningún fallecimiento hasta ahorita por trombocitopenia gestacional, tampoco por PTI. Entonces yo creo que es algo importante aquí
intervenir, como el doctor Maurilio acaba de mencionar, que una de las partes convenientes que hay que mencionar aquí es la trombocitopenia gestacional y es la PTI más embarazo. Son dos diferentes. Entonces, recientemente tuvimos una paciente de 23 años de edad con 10 semanas de embarazo, con 18,000 plaquetas, que se hizo el tratamiento conveniente como PTI, ya recuperó plaquetas a 140,000 plaquetas, ya se fue a su casa y su vigilancia va a ser normal. Menos de 100,000 plaquetas o 100,000 plaquetas y más, parto o cesárea, lo que sea conveniente. Los criterios transfusionales, esos son más para neonatos. Aquí no voy a meterme mucho, pero si un paciente puede tener 20, 40, si tiene sangrado, es aporte de plaquetas. ¿Por qué? Porque el niño, el recién nacido, es más friable a sangrados. Los niños siempre sangran más intensamente que los adultos. Aféresis plaquetaria, lo que ya comenté, eso es uno de nuestros preferidos. ¿Por qué? Porque es un solo antígeno, es un donador y aporta 100,000 plaquetas y puede durar hasta 3 días en la paciente, de tal manera que puede llevarse a cabo cualquier tipo de cirugía para este tipo de eventos. Plasma. Las indicaciones de plasma. Para lo que sirve el plasma es aporte de factores de la coagulación, no sirve para otra cosa más. De tal manera que el factor 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 sirven para aporte de plasma. Anteriormente para hemofilia B, factor 9, o defectos múltiples de factores de coagulación, CID, plasmaféresis, fibrinolisis, sirve para ese tipo de procedimientos. Indicaciones para revertir el efecto anticoagulante, heparina, cumarina, con 2 unidades de plasma, automáticamente en 2 horas paramos la hemorragia, cuando estamos usando cualquiera de estos medicamentos. Cuando se complica la trombolisis también es parte del aporte, y cuando hablamos de enfermedad trombótica por proteína C, de proteína S, antitromina 3, también sirve como aporte de estas proteínas. ¿Por qué? Porque el paciente es deficiente. En nuestro medio es poco frecuente esta parte de la trombofilia primaria, no es tan frecuente. En la insuficiencia hepática, muy importante, paciente cirrótico que llegó a urgencias a un hospital, los tiempos de coagulación prolongados, mientras no tenga hemorragia, no se aplica plasma. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación también tienen una vida media, igual que las plaquetas. Algunos vivirán 4 horas, otros 6 horas, otros 8 horas, otros 12 horas. Entonces, si el paciente cirrótico llega a urgencias con tiempos de coagulación prolongados, no está sangrando, no es criterio para transfusión, ni tampoco sirve la vitamina K en este caso. La vitamina K tiene que llegar al hígado para poder inducir la producción de factores de la coagulación. Por salud mental, desgraciadamente, se aplica vitamina K y plasma, cosa que no sirve en absoluto. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene hepatocitos donde producir factores. Contraindicaciones del plasma. Entonces, como expansor de volumen no sirve, para hemofilia A no sirve, para la albúmina tampoco no sirve, aporte de proteína, o sea, no sirve para ese tipo de corrección de tiempos de coagulación sin sangrado, no sirve. Crioprecipitados. Lo que contienen los crioprecipitados es factor 8, fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibrinolactina, factor 13. Es algo interesante, principalmente lo ocupamos para pacientes con hemofilia A o pacientes en CID o fibrinolisis. Entonces, indicaciones, como ya lo mencionamos, enfermedad de von Willebrand, fibrinolisis, CID, hemofilia A, pues no es tan frecuente que lo ocupemos cuando tenemos medicamentos. Sin embargo, cuando no hay medicamento, pues ni modo, van los críos. Otros medicamentos que podemos utilizar, pues aquí no voy a meter mucho, son otras cosas. Aliviar sin dolor, o sea que la mejor transfusión es la que no se lleva a cabo, entonces de tal manera que eso es una de las cosas interesantes ahí. Bueno, aquí eso es algo interesante para los cirujanos anestesiólogos, donde el nivel de hemoglobina menor de 6 gramos de hemoglobina o 60 gramos por litro, la mortalidad es de 6.5%, de 6 a 8, 33%, de 8 a 10 gramos, 7%, y mayor de 10 gramos no debe de haber fallecimiento. Entonces, si fallece o pasa algo, posiblemente es una lesión vascular que pudo haber sucedido. Entonces, aquí algunas tablas de interpretación de las pruebas de coagulación, por obvias del tiempo. Ese es un paciente cirrótico, gracias doctor. Ese es un paciente cirrótico, el que tengo en la tabla, 60,000 plaquetas, tiempo de sangrado prolongado, TP25, TTP60, 180 de fibrinógeno, producto de duración de fibrinógeno altos, pero no hay dímeros D. Es un paciente en fibrinolisis. Sin sangrado no se le pone nada. Si está sangrado, ¿qué necesita el paciente? Plasma únicamente, porque son los tiempos que están prolongados. 60,000 plaquetas ofrece una buena
hemostasia en esa parte. Otro paciente que está en 6D, 5.000 plaquetas, tiempo de sangrado prolongado, 25 de TTP 60, 80 de fibrinógeno, dímeros de altos, producto de reacción de fibrinógeno altos. Entonces son pacientes que en este caso el sangrado es por trombocitopenia, necesita plaquetas. TP prolongado y TTP prolongada necesita plasma, el fibrinógeno está bajo, necesita crioprecipitados. Entonces son criterios de acuerdo a la tabla de interpretación para hacer diagnóstico diferencial entre CID y fibrinolisis. En fibrinolisis existía el medicamento para frenarla como antifirinolítico, que es el ácido aminocaproico, que pues puede utilizarse en este tipo de pacientes. Entonces, todos esos tipos de pacientes pueden ser intervenidos quirúrgicamente, simplemente una terapia transfusional adecuada o medicamento adecuado para poder ser intervenidos. Bien, nada más. Entonces, esto fue muy rápido, pero ojalá pues surjan preguntas, dudas o preguntas. Claro. Doctor Maurilio, entonces. Les agradezco mucho. Sí, miren, no se preocupen, vamos a dejar la presentación. Esta plática se la conozco muy bien al doctor, es una muy útil, nos ha sido de mucha utilidad en varias ocasiones. Es que se va a quedar con, además que se está grabando todo, ¿no? Lo que sí nos interesa, y creo que son cosas relevantes e importantes por el tipo de trabajo que realizan ustedes, es sus preguntas, por favor. Sobre todo me interesaría que surgieran preguntas en torno al empleo de dos productos básicos que ya insistía el doctor: el concentrado el concentrado eritrocitario, y lo que sé que a veces representa un gran debate para los hospitales, que es el uso de sangre total. Estamos abiertos, compañeros, amigas y amigos, para que nos digan, colegas, qué preguntas tienen al doctor Víctor. ¿Habrá alguna pregunta de los hospitales que me están escuchando? Caravana de la Salud de la Cuenca Cañada, ¿tendrá alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Y están? ¿Sí me escuchan la caravana de la Cuenca Cañada? Adelante. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta tendrá o comentario? ¿Sí? ¿O no hay pregunta? Doctor, estamos al pendiente de la plática. Perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte porque no te escuchamos bien? Sí, adelante, doctora. No te escuchamos. ¿En Coesida habrá alguna pregunta o comentario? ¿Me escuchan en Coesida? ¿Me lo escuchan? Sí, adelante, Coesida. No, negativo, doctor. No hay preguntas, doctor, gracias. ¿Me escuchan? ¿El Chalcatongo, el hospital de Chalcatongo, tendrá algún comentario? ¿Pregunta? ¿Por qué siempre vamos de esos ¿Aquí en la sala algún comentario? ¿Doctor? Pues nada más recordarles la recomendación de que después de cada 3 o 4 concentrados eritrocitarios se transfunda también plasma fresco congelado, que es algo que se olvida frecuentemente. Y también a veces cuando hay hemotransfusiones masivas baja el calcio, también se debe reponer el calcio. Y hacer énfasis que todos los pacientes con arriba de 50.000 plaquetas se pueden operar. Sí. La inquietud de que se tienen las cirugías de urgencia o quieren que tengan más plaquetas. Sí, normalmente es el motivo de interconsulta, de que quieren el aval de la nota. Sí, para que no sangre. Sí, exactamente. El aval de la nota es algo importante que ahí nos ha costado mucho trabajo. Nos ha costado mucho trabajo porque anestesiología es la parte principal, nos dice, espérate. ¿No? Pero vamos, haciendo una buena corrección se puede hacer cualquier tipo de cirugía.
¿Algún comentario, jóvenes? Ganas de labor. Qué bueno, bienvenidos, qué bueno que se aproveche. Ya tenemos al doctor Víctor, también es un visto por acá, y ahí contamos con un nuevo colega, y yo espero que se integre más al trabajo académico acá y a la vida médica de acá. Pues amigos míos de todos los hospitales, esperemos continuar interactuando. Nos gustaría, les vamos a dar cuando menos los temas antes, para que una semana, 2 semanas antes los lean y nos tengan aquí abarrotados con preguntas, porque una sesión sin preguntas luego se torna un poco tediosa y lo hace poco participativa, y aprendemos a veces más de las preguntas que lo que tenemos ya preparados. Las previsiones que ya nos hacían de acá en relación lo que tenemos que hacer en términos prácticos para transfundir es muy importante, ¿no? Colocar plasma después de los eritrocitos, calcio, es muy importante, y estar muy atentos en todos los pacientes. Y recuerden una cosa, para tratar el estado de choque lo primero que se necesita son cristaloides y luego coloides, ¿no? En ese orden. Es que no esté chocado un paciente y lo primero que quieren es sangre fresca total. Sí, hay que cruzar de inmediato, hay que hacer las pruebas, pero lo primero hay que garantizar la estabilidad hemodinámica en los primeros minutos, porque perdemos al paciente. Bueno. Muy bien, pues le damos las gracias acá a los médicos especialistas que estuvieron con nosotros aquí en la mesa, y obviamente pues habrá tal vez una segunda sesión, vamos a comprometerlos. Doctores, pues muchas gracias. Doctor Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Doctor Bueno, Manuel, gracias, y disculpen aquí. esta es su casa, bienvenidos. Claro, yo lo sé. Y buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan, y nos vemos la próxima Bueno, sesión. muy bien. Hasta luego. Buenas tardes a todos.